Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ahora, porque nos estamos viendo un poco más temprano. Gracias por estar aquí en Motivación TV y que bueno, pues tal y como ustedes lo pudieron ver en todas las redes sociales, yo les pedí que por esta semana la transmisión pudiera ser una hora antes, es decir, en lugar de las 8 de la noche a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, que aún como estamos viendo, bueno, pues aún es de tarde, todavía no es de noche, pero gracias por estar aquí. Para las próximas semanas les vamos a estar avisando, yo creo que cuando mucho la próxima semana tal vez también transmitiremos a las 7 de la noche, sin embargo ya para después nos iremos a las 8 de la noche, pero con todo tiempo les estaremos avisando a qué horas nos estaremos viendo. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal? ¿Qué te parece si entramos de una vez de lleno al tema del día de hoy? Y es un tema que tiene que ver, a lo mejor tú me decías, oye, ese tema hubiera estado bien como para realizarlo por allá del mes de octubre, ¿no? O noviembre. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esto de lo que vamos a platicar el día de hoy prácticamente lo tenemos todos los días del año y siempre nos ha venido acompañando durante toda nuestra vida. ¿Cuál de tus miedos grita más fuerte? Y para esto yo te quiero decir primeramente, levante la mano quien tiene miedo. Y yo estoy seguro que vamos a poder levantar la mano absolutamente todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque esto es una emoción que nos ha venido cada día persiguiendo. Es una emoción que tenemos prácticamente durante todo el año. El miedo. ¿Qué tantos miedos tienes tú el día de hoy? ¿Son muchos los miedos que tienes tú el día de hoy? Yo, la verdad es de que sí. Y siempre me he encontrado con personas que me dicen, bueno, Álvaro, pero lo que sucede es de que el miedo es una emoción natural, el miedo siempre nos va a acompañar en nuestra vida y todo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿qué tipo de miedo es el que tenemos el día de hoy? ¿Por qué? Porque hay al menos dos diferentes tipos de miedo. Y es en donde vamos a entrar precisamente, porque yo me quiero ir específicamente a uno de ellos. No al miedo natural, no al miedo biológico, no al miedo que nace con nosotros, sino a ese otro miedo que nace dentro de nosotros, pero nace derivado precisamente de todos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de ser, todo lo que nos han dicho nuestras figuras de referencia y que hasta el día de hoy las hemos traído. A esos son los miedos a los que yo me quiero referir y sobre todo a ese miedo en el cual tal vez sin darnos cuenta, hoy por hoy es el miedo que más grita en nuestra vida. Ese miedo que nos acecha, ese miedo que está junto a nosotros, ese miedo que nos asusta, ese miedo que no nos permite avanzar. Y yo no sé si tú logres identificar alguno de los miedos que tienes el día de hoy, y si lo logras identificar, tal vez alguno de esos miedos te han venido recorriendo durante toda tu vida junto a ti y a lo mejor es el que más miedo te está causando. Pero aquí lo importante es, sí, ok, te causa más miedo, pero además de que te causa más miedo, ¿qué más te está causando ese miedo? Es decir, biológicamente, emocionalmente, cómo te hace sentir, cómo te hace no avanzar en tu vida. Y es precisamente a lo que vamos a dedicar el día de hoy. Así es que sí, vamos a levantar la mano todos los que tenemos miedos, por supuesto. Todos, yo estoy seguro que los que estamos aquí tenemos estos miedos. Sí te quiero pedir que para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio ya casi al final de la plática. Es un ejercicio de programación neurolingüística en el que yo estoy seguro de que no es tanto que vaya a desaparecer tu miedo, porque al final de cuentas los miedos, bueno, pues ahí están y nos sirven como una alarma, como una alerta. ¿Para qué? Para que estemos nosotros atentos y en ese momento podamos responder. Pero sí te va a servir para gestionar el miedo que cada uno de nosotros podemos tener. Entonces, te voy a pedir que estés en un lugar tranquilo. Si es necesario que te cambies ahorita para que estés en algún otro lugar, hazlo con toda confianza, que estés en un lugar tranquilo, que estés en un lugar en donde tú te puedas concentrar, porque este ejercicio que vamos a llevar a cabo es un ejercicio en el que sí se necesita tu máxima concentración. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que estés contigo misma, contigo mismo y podamos llevar a cabo este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
pues vamos a arrancar con este tema. Y bueno, pues como te decía, si en un momento dado crees que este tema le puede interesar a alguna otra de las personas, algún contacto, algún familiar tuyo, no dudes, por ejemplo, en compartir, simplemente con que le des clic ahí en compartir en tus redes sociales, para que otras personas se sumen también y que en un momento dado también nos platiquen de los miedos que pueden tener en este momento de su vida y sobre todo qué es lo que han hecho para poder gestionar esos miedos que tienen hasta la fecha. Mira, hay una frase de Sófocles, ese famoso pensador griego, que dice: para quien tiene miedo, todo son ruidos. ¿Qué tan fuertes son los ruidos que tú tienes en tu cabeza? ¿Qué tan fuertes son los ruidos que tú tienes en tu vida diaria derivado de esos miedos que estás teniendo? ¿Qué tan fuertes son? ¿Son miedos muy fuertes? ¿Son ruidos muy fuertes los que estás teniendo? ¿Son ruidos que no te hacen poderte concentrar? ¿Son ruidos que en un momento dado no te permiten avanzar? ¿Son ruidos que simple y sencillamente hacen que estés volteando y estés poniendo atención a esos ruidos que se están generando dentro de ti? Y es por lo que traje a colación esta frase que se me hace muy lógica y muy cierta. Para quien tiene miedo, todo son ruidos. Esto es del pensador griego Sófocles. Mira, se cuenta por ahí que en una ocasión va por la jungla africana un león, pero ya lleva varios días que va caminando y es un león que ya está cediendo, está haciendo muchísimo calor en la selva y va, camina y no encuentra un lugar en el cual pueda saciar su sed. Y sigue caminando y tiene largos ratos en donde tiene que descansar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se está quedando sin fuerzas para poder seguir avanzando. Una vez que más o menos se repone, entonces continúa con su camino, pero no encuentra ningún lugar en donde pueda saciar su sed. Entonces llega un momento en el cual, después de caminar varios días, llega a encontrar por allá a lo lejos un destello que se fija bien y se da cuenta que probablemente sea agua. Y entonces poco a poco se va acercando a ese lugar y conforme se va acercando, se va dando cuenta que en efecto es un estanque de agua el que tiene ahí. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedan, se va acercando hasta que llega y piensa dentro de sí, es agua, y su instinto inmediatamente le hace ir para llegar hasta ese lugar. Conforme se va acercando, llega un momento que está a la orilla del estanque y se asoma, y en el momento que se asoma, ¿qué crees? Que ve la imagen de un león también ahí dentro del estanque. Entonces inmediatamente se asusta y se retira y empieza a correr para atrás, y llega un momento en que voltea, ya no ve al león y se detiene. Y entonces dice, no puede ser que haya un león dentro del estanque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, pues yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque es mucha la sed que tengo y esta es una oportunidad única que tengo para poder saciar mi sed. Y entonces poco a poco emprenden la marcha nuevamente hacia el estanque. Está a punto de llegar y entonces ya con mayor sigilo, con mayor calma, se va acercando poco a poco y dice, lo que voy a hacer es de que voy a rugir para que el león que está allá dentro del estanque se asuste y se vaya. Y entonces se acerca y ya que llega nuevamente a la orilla del estanque empieza a rugir. Y entonces se vuelve a asomar y ve a otro león que también le está rugiendo. Entonces vuelve a saltar hacia atrás y vuelve a correr. Y vuelve a correr asustado. Y vuelve a correr con mucho miedo. ¿Por qué? Porque él no esperaba eso. Y entonces se vuelve a detener cuando voltea y ve que ya no hay ningún león a su alrededor. Y él piensa que el otro león se quedó allá en el estanque. Y entonces dice, es que yo no sé si pueda aguantar más tiempo. Necesito tomar agua de ese estanque. Entonces no me va a quedar otra más que regresar y enfrentar al león que está allá dentro del estanque. Y se encamina nuevamente al estanque. Ya le quedan muy pocas fuerzas. ¿Por qué? Porque además, con toda la energía que ha consumido al estar corriendo y con toda la energía que le produjo el miedo de haberse encontrado 2 veces con un león, está a punto de desfallecer. Por lo tanto, poco a poco y sigilosamente nuevamente se va acercando al estanque y entonces
conforme se va acercando al estanque, sigilosamente da un paso, da otro y da otro, llega a la orilla y entonces lo que hace es de que agacha la cabeza y casi a pecho tierra se va acercando, saca la lengua para tratar de no encontrarse o que no lo vea el otro león que estaba allá adentro, saca la lengua y entonces con la lengua empieza poco a poco a tomar agua, y conforme va tomando agua va tomando más confianza y se va acercando y se va acercando. El agua ya se está moviendo. ¿Por qué? Porque con lo que él está tomando de agua hace que el agua se mueva. ¿Y qué crees? Que ya no encuentra a ningún león en el estanque. Y yo te comento esto porque ¿qué crees? Que en efecto hay momentos en los cuales debemos de enfrentar a nuestros miedos. Tal vez huimos de ellos. Tal vez hacemos como que no los vemos. Tal vez como que pasamos de ladito y como que no sabemos ni qué. Sin embargo, llega un momento en el cual tenemos que enfrentar a nuestros miedos. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Los miedos están ahí precisamente para que los afrontemos. Los miedos están ahí para darnos una lección y sobre todo darnos cuenta de la capacidad y de la respuesta que tenemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo y gestionarlo. Y gestionarlo significa el poder estar junto a ese miedo y en un momento dado hacerle ver a ese miedo que a pesar de que ahí esté, nosotros podemos seguir avanzando, nosotros podemos lograr nuestro objetivo, como en este caso el león, que al final de cuentas logró saciar su sed a pesar de que se estaba encontrando con un león dentro de ese estanque. ¿Cuántos de los miedos que tú tienes el día de hoy no los has podido gestionar? ¿Cuántos de esos miedos ya tienen largo rato dentro de ti y no los puedes gestionar? Y no los puedes gestionar ¿por qué? Porque no te has enfrentado a ellos. ¿Por qué? Porque cuando estás por dar el paso definitivo, inmediatamente huyes y te vas hacia atrás. Y entonces empiezas a ver el miedo desde lejos. Y entonces dices, vamos a esperar a que ese miedo se disipe. Es más, si ese miedo se puede borrar, mucho mejor. Pero ¿qué crees? Que el miedo ahí va a seguir. Y no solo va a seguir ahí, sino que aún va a seguir con más fuerza de la que tenía hasta antes de que tú huyeras. ¿Qué es lo que ha hecho que tú te enfrentes a tus miedos? ¿Cuál es la decisión que tú has tenido que tomar o qué es lo que ha activado esa decisión dentro de ti para que tú enfrentes tus miedos y que digas, ahora sí, pase lo que pase, voy y enfrento mi miedo? Llámale como quieras, pero que al final de cuentas vas y lo enfrentas. Y que ya que lo enfrentaste te das cuenta de la capacidad que tienes, de liderazgo, autoliderazgo que tienes para contigo misma, contigo mismo, y que derivado de eso puedes enfrentar, y sobre todo de que eso que se veía como un monstruo delante de ti, enfrente de ti, al final de cuentas no lo resultó tanto. ¿Por qué? Porque tú tuviste una capacidad mayor para poderlo enfrentar. Tú tuviste una capacidad todavía mayor para poderle hacer frente y sobre todo gestionarlo. Y tal vez a partir de ese momento caminar sí junto al miedo, pero vas caminando al unísono de ese miedo. Y cada vez que vas caminando junto a él, lo vas dominando aún más. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, ¿qué es un miedo? Todos aprendimos desde pequeños cuando nos decían y nos hablaban del coco. Y entonces nos daba mello. Y entonces eso nos hacía que hubiera alguna alerta dentro de nosotros y que a lo mejor no nos queríamos dormir, porque qué tal si nos dormíamos y llegaba el coco. Y te estoy hablando de nuestra infancia. Tal vez los chavos de ahora, pues ya el coco, bueno, pues ya, pero también tienen sus miedos. Yo no sé cuáles sean los de ahora de la actualidad, pero también tienen sus propios miedos. Y son miedos que vamos a ver más adelante en muchas ocasiones creados por nosotros mismos. ¿Qué nos dice el diccionario acerca de miedo? Miedo es esa sensación de alarma, de alerta y o de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Y aquí es en donde empezamos, caray, a ver, espérame. Por la presencia de un peligro que consideramos que es real o que consideramos que es imaginario. Y aquí es en donde está la gran riqueza de lo que quiero que platiquemos tú y yo el día de hoy.
¿Por qué? Porque como todos lo sabemos, una sola palabra puede tener muchas definiciones. Entonces, una de ellas es esta sensación de alarma, alerta o angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Nuestros ancestros, aquellos que vivieron en las cavernas, por supuesto que tenían miedo y por supuesto que tenían esta sensación de alarma, de alerta, de angustia por un peligro real que tenían o un peligro imaginario que ellos estaban pensando que podía suceder. Y el real, ¿qué hizo? Que ellos lucharan por su supervivencia, y gracias a que ellos lucharon por su supervivencia, el día de hoy tú y yo estamos aquí, porque si no, seguramente no estaríamos aquí tú y yo. ¿Por qué? Porque hubieran acabado ellos abatidos por ese miedo. Si era real, tal vez por ese peligro real que había ahí, por un monstruo que había, por algo a lo que tenían que enfrentar que ellos veían más grande que ellos, o tal vez por ese peligro imaginario que ellos empezaron a notar dentro de sí y que tal vez muchos de ellos prefirieron no salir, prefirieron no comer, prefirieron no arriesgarse con tal de no tener ese miedo, aunque fuera imaginario. Sin embargo, otras dos definiciones que también tiene el diccionario acerca de miedo es un recelo de que suceda lo contrario a lo que se espera o se desea. Es esa duda que llegamos a tener de que suceda algo diferente a lo que nosotros queremos. Y entonces me está dando miedo. Es una sensación interna de miedo la que estoy teniendo, porque ¿qué tal si sucede lo que no quiero? Oiga, ¿le compro todas sus naranjas? No, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué voy a vender mañana? ¿Sí te acuerdas? Y la otra definición, sentimiento de desconfianza de que suceda algo negativo. Sentimiento de desconfianza de que suceda algo negativo. Y entonces nos provoca miedo. Y acuérdate que hemos hablado en varias ocasiones, en varios de los programas, de que es muy fácil que tú y yo y todas las personas pensemos más en negativo que en positivo. Por lo tanto, si pensamos más en negativo, entonces tenemos más probabilidades de que este sentimiento de desconfianza llegue a nosotros, surja dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pensando negativamente, estamos pensando que nos va a suceder lo peor, estamos pensando de que va a venir una catástrofe alrededor de nosotros, estamos pensando que lo que queremos empezar no lo vamos a terminar, estamos imaginando que ese paso que queremos dar no lo vamos a poder dar. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, porque no tenemos la confianza, porque nadie me ha dicho que sí puedo, ni yo mismo me estoy diciendo que sí puedo. Y entonces viene esa desconfianza, esa incertidumbre, esa inseguridad dentro de mí, y entonces prefiero quedarme yo ahí a dar ese paso definitivo. El miedo real nos lleva a la supervivencia. Y yo estoy seguro que a lo largo de tu vida han sucedido muchas cosas que te han dado miedo por esa situación real. Por ejemplo, un temblor, por ejemplo, los truenos, por ejemplo, que te quedes atorada en un elevador, por ejemplo, que vas viajando en el avión y surge de repente alguna situación que te causa miedo por algo real que está sucediendo. Y eso a todos lo tenemos. Y entonces surge dentro de nosotros ese instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, yo no me quiero morir, yo quiero estar aquí y por lo tanto yo no quiero terminar así. Y es esa sensación de alerta, es una alerta que se prende dentro de nosotros para decir, a ver, espérame, aguas con esto, ¿no? Pero el miedo imaginario es por una predisposición que nosotros mismos nos estamos haciendo internamente. Esta predisposición de que no lo hago porque no estoy capacitado, no lo hago porque seguramente todo me va a salir mal, no lo hago porque imagínate qué va a decir fulanito o fulanita, no lo hago porque, y entonces porque estoy pensando que no me va a salir, porque estoy pensando que otro se va a enojar, porque estoy pensando que no puedo yo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado, porque no me aviento, porque no me arriesgo, porque no soy valiente, por lo que tú quieras. Y entonces ahí surge ese miedo imaginario. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer. Por eso yo aquí te vuelvo a preguntar la pregunta que te hice en un principio. Levante la mano quien tiene miedos. Sin embargo,
Aquí hay que diferenciar. Levante la mano quien tiene miedos reales, por situaciones reales. Por supuesto que sí. Ahora levante la mano quien tiene miedos por aspectos imaginarios, aspectos que tú estás imaginando. Y aquí es el doble del real. En el real yo nada más levanté una mano. Aquí estoy levantando las dos manos y hasta mis piernas. No las ves, pero también las estoy levantando. ¿Por qué? Porque los miedos imaginarios se acumulan más dentro de nosotros que los miedos reales. Porque para que haya un miedo real, simple y sencillamente, cada cuánto tiembla. No tiembla todos los días. No hay truenos todos los días. No todos los días viajas en avión. No todos los días te quedas atorado en un elevador. No todos los días te enfrentas con alguien a quien le tienes un miedo real. No todos los días. En cambio, los miedos imaginarios, esos de que no puedo, no me va a salir, esos de que voy a perder, esos de que no estoy capacitado, esos de que es mucho para mí, esos ya no diría inclusive ni siquiera que son diarios, son a cada instante, precisamente por toda esa carga negativa que pensamos cada uno de nosotros de lo que va a suceder y por lo tanto, a cada rato están llegando a nuestra vida esos miedos imaginarios. Pregunta despertador para ti, 3 preguntas despertador para ti, para que ya podamos entrar y entonces tú ahí ya definas qué es lo que tienes que hacer. ¿Le tienes miedo a tus miedos? ¿Le tienes miedo a tus miedos? Porque hay miedos, pero ¿le tienes miedo a tus miedos? Segunda pregunta, ¿o solo le tienes miedo al miedo que grita más fuerte dentro de ti? ¿O solo le tienes miedo al miedo que grita más fuerte dentro de ti? Tercer pregunta, ¿cuál es el miedo que grita más fuerte dentro de ti? ¿Qué nombre le pones a ese miedo? Ese que está gritando, ese que no te suelta, ese que lo traes en la cabeza, en tu pensamiento, en tu sentir, en tu intención, ese que cada ratito surge dentro de ti, ese en el cual vienen imágenes de ese miedo y que están ahí machacándote y machacándote y machacándote y machacándote. Ese es el miedo que grita más fuerte, aunque sea un grito sordo. Porque aquí no se requiere que sea un grito estruendoso que se oiga en toda la colonia, no. ¿Por qué? Porque es un grito mudo, es un grito silencioso. Y tú dices, bueno, pues si es así, pues no hay bronca porque entonces nadie se da cuenta, nadie se va a fijar que tengo mis miedos y entonces no hay bronca. No, aquí lo importante es de que aunque el grito sea mudo, aunque el grito no se manifieste con tu voz, la realidad es de que internamente te está generando una reacción que vamos a ver más adelante, que te va a provocar que pudieras llegar del miedo al temor y del temor al terror. ¿Y sabes qué sucede cuando llegamos al terror de algo? Es más, déjame tomar tantito líquido porque hoy tocó de naranja, está buenísimo. Yo no sé el tuyo de cuál sea el día de hoy, que por cierto estaba lloviendo aquí, que estos refrescos están cumpliendo este año 85 años. ¿Tú te imaginas si don Manuel, no recuerdo su apellido, pero sí me acuerdo de don Manuel, yo llegué a conocer a don Manuel. Don Manuel fue el fundador de esta embotelladora. Te estoy hablando hace mucho. Obviamente, hace 85 años. Yo todavía no nacía. Créeme lo que todavía no nacía. Aunque te estés riendo de mí, pero yo todavía no nacía. Yo lo conocí mucho después. Mucho después, ¿eh? Pero don Manuel, si hubiera tenido miedo, él, entonces hoy no tendríamos estos refrescos a nuestro alcance. Hoy no podríamos ir al súper y comprarlos. Yo no hubiera tenido la oportunidad de tantos recuerdos positivos que tengo a través de esta bebida. Así te lo digo. Y si él hubiera tenido miedo, don Manuel, no sé qué estaría yo tomando ahorita. Seguramente otro refresco o agua, no lo sé. Pero la realidad es de que don Manuel no tuvo miedo. Se arrancó hace 85 años y gracias a ellos, gracias a él, tenemos este refresco.
Pero bueno, ya tienes tus 3 preguntas y yo supongo que tus 3 respuestas despertador, que decían, ¿cuál es? No, la primera, ¿le tienes miedo a tus miedos? Ahí nada más es sí o no. La segunda, o solo al que grita más fuerte. Ahí también es sí o no. O sea, está fácil. Y la tercera, ahí es la importante. ¿Cuál es el miedo que en este momento está gritando más fuerte dentro de ti? Y sobre todo, ¿desde cuándo está gritando fuerte dentro de ti? En ese grito sordo, en ese grito mudo. ¿Cuál es el grito más fuerte? Ese grito, el que te ha provocado más angustia. No estoy hablando de angustia. El que te ha provocado más angustia. El que te ha provocado más aflicción. El que te ha provocado más alarma. El que te ha provocado más ansiedad. El que te ha provocado más ansia. El que te ha provocado más alteración interna. El que te ha provocado más alerta. Y así le podría seguir. ¿Cuál es ese grito que te ha provocado todo esto? ¿Lo tienes todavía? ¿Ya pasó? ¿Ya lograste acallarlo, gestionándolo? ¿O sigue ahí retumbando dentro de ti? ¿Cuál es el origen del miedo? ¿En dónde nace el miedo? ¿En dónde surge el miedo internamente? Mira, el miedo inicia en nuestro sistema límbico que se encuentra en nuestro cerebro. El sistema límbico es el hogar, más o menos para que te des una idea, el sistema límbico dentro de nuestro cerebro es en donde viven las emociones, es el hogar de las emociones, es la casa que habitan las emociones. Hemos hablado de que en la escuela nos enseñaron que solamente había 5 emociones básicas. Y tú dices, bueno, 5 que vivan dentro del sistema límbico, pues tampoco es como una familia normal y todo. Pero hemos llegado a hablar que se dice en la teoría que puede haber hasta más de 3,000 emociones. Entonces dices, chica, a ver, espérame, 3,000 emociones dentro de mi cerebro, dentro del sistema límbico. Sí. Todas nuestras emociones están viviendo, no en todo el cerebro, nada más dentro del cerebro en el sistema límbico. Y espérate, porque voy todavía más adelante. El sistema límbico es el que regula la memoria, el hambre y el instinto sexual. ¿Te lo repito? Ok. El sistema límbico es el que regula nuestra memoria, regula nuestra hambre y regula nuestro instinto sexual. Y además el sistema límbico es el responsable de nuestra vida afectiva. Fíjate nada más toda la riqueza que tiene el sistema límbico. Al darle cobijo a las emociones que cada uno de nosotros tenemos, imagínate todo lo que tienen internamente dentro de sí este sistema límbico. Y entonces yo te digo, ahí es en donde nace el miedo. Cuando surge una situación, un peligro que es real, o cuando surge un peligro que nosotros nos imaginamos que va a suceder y que prende las alarmas. ¿Cómo se prenden las alarmas? Cuando nuestro metabolismo se empieza a acelerar. Fíjate, estábamos en el sistema límbico que está dentro del cerebro. Ahorita ya estamos en el metabolismo de todo el cuerpo, se empieza a acelerar a través de ese miedo, ya sea real o imaginario. Después empieza a aumentar la presión arterial. Y entonces, si tú dices, no, yo siempre he sido de 80 a 110, 80 a 120, máximo 90, 120, y ahí estoy, me la mantengo y todo. Cuando tenemos miedo, esta presión se sube. La respiración, sin darnos cuenta, se empieza a hacer más rápida nuestra respiración. Fíjate, ya llevamos el metabolismo que se acelera, ya llevamos que aumenta la presión arterial, ya llevamos que nuestra respiración está haciéndose más rápida. Los músculos se empiezan a tensar. Ya van 4, Ya nuestro metabolismo se empezó a acelerar. En segundo lugar, aumentó nuestra presión arterial. En tercer lugar, nuestra respiración se hizo
más rápida. Y en cuarto lugar, nuestros músculos se empiezan a tensar, se empiezan a poner duros. Ajá, así es cuando los tenemos. En quinto lugar, nuestras pupilas se empiezan a dilatar. Fíjate ya todo lo que llevamos. En primer lugar, nuestro metabolismo se aceleró. En segundo lugar, nuestra presión arterial empezó a subir. En tercera, nuestra respiración se empezó a hacer más fuerte. En cuarto, nuestros músculos se empiezan a tensar. En quinto, nuestras pupilas se empiezan a dilatar. Y por último, la amígdala, que también habita en nuestro cerebro y que es del tamaño de un frijolito, así chiquito. Nuestra amígdala, porque no hablo de las amígdalas de acá, no, hablo la que está en el cerebro. Nuestra amígdala se activa. Fíjate todo lo que sucede cuando tenemos un peligro real o imaginario. Que en el caso de los peligros reales dices, bueno, pues está justificado que suceda todo esto dentro de mí porque yo voy por mi sobrevivencia, por mi supervivencia. Yo lo que quiero es huir, ¿por qué? Porque quiero seguir viviendo. Está bien, se justifica. Pero en los peligros imaginarios, ¿vale la pena que suceda todo esto dentro de nuestro cuerpo por un peligro imaginario? ¿Y si no sale? ¿Y si me dicen que no sirvo? ¿Y si me rechazan? No, mejor no me aviento. ¿Y qué va a pensar de mí la gente? Y entonces está sucediendo todo eso entre nosotros. ¿Tú crees que ahí sí se justifica? ¿En el real? Yo digo que sí. ¿En el imaginario tú crees que se justifique? Y entonces la amígdala, que está aquí dentro de nuestro cerebro, y te digo, es del tamaño de un frijolito, se activa porque está detectando el peligro que se está generando dentro de nosotros, ya sea realmente por algo que está sucediendo o imaginariamente por algo que nosotros estamos activando dentro de nosotros mismos. Y entonces ahí es en donde el miedo se manifiesta, en donde el miedo se nota, en donde tal vez empezamos a temblar, en donde empezamos a transpirar, en donde huimos, en donde corremos, en donde gritamos, en donde pegamos, en donde lo que tú quieras. En donde queremos caminar y nos quedamos inmóviles. Ahí es en donde el miedo se manifiesta. Y se manifiesta por la sensación de alarma, de alerta y de angustia. Y entonces viene un bloqueo interno. Haz de cuenta que se cierran todas las compuertas que tenemos en nuestro interior, se cierran totalmente y viene este bloqueo. Y este bloqueo, ¿qué va a generar dentro de nosotros? Va a generar, en primer lugar, inseguridad. Va a generar ansiedad y lo peor, va a generar pánico. Ahora con lo del retiro mágico, que yo llamo encierro, que llaman otros, que tuvimos de 2 años, mucha gente tuvo ataques de pánico. Para llegar a un ataque de pánico, tuviste que haber pasado por todo esto y además alimentar más en cada una de las fases que acabamos de ver, ir alimentando más y más y más y más tu miedo. ¿Para qué? Para que llegue un momento en donde se genere en ti esa sensación de pánico por ese peligro, ya sea real o inminente, imaginario. Puede ser que en el caso de la pandemia el peligro real haya sido de que, ¿y si me enfermo? ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que está sucediendo y entonces mejor me guardo, me cuido y entonces no quiero salir por el miedo y todo. Pero ¿cuál es el imaginario? No, si están diciendo que a todos nos va a dar, no, pues también a mí. Y entonces empiezas a generar todos esos pensamientos que al final de cuentas, acuérdate de la ley de la atracción, empiezas a atraer hacia ti, pues precisamente eso que no quieres que llegue a ti. ¿Sí te das cuenta hasta dónde puede llegar esta parte? Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Acuérdate de la frase de Sófocles, para quien tiene miedo, todo es un ruido. ¿Cuáles son los ruidos que tú tienes en este momento? ¿Qué tanto ruido te están generando tus miedos? Ejemplo, y este es un ejemplo que te voy a poner, que un día vi en una entrevista en televisión, en un programa de televisión. Resulta ser que era una señorita que decía que le dolía
el dedo meñique de la mano izquierda. Le dolía el dedo meñique de la mano izquierda. Y este dolor del dedo meñique de la mano izquierda lo asociaba con su abuelita. ¿Por qué lo asociaba? Porque cuenta la leyenda que la abuelita, cuando falleció de un dolor en el dedo meñique de su mano izquierda. Y entonces cuando a esta joven le empieza a doler su dedo meñique de la mano izquierda, inmediatamente asocia a través de una imagen o a través de lo que le dijeron, asocia este hecho que está teniendo, que es real. ¿Por qué? Porque le está doliendo el dedo meñique de la mano izquierda, lo está llevando a una experiencia que ella no vio, que le platicaron, en donde le dijeron que su abuelita falleció cuando le empezó a doler el dedo meñique de su mano izquierda. Y entonces le empiezan a llegar todas esas imágenes, y al llegar esas imágenes empieza a activar su sistema límbico. Y al activar su sistema límbico viene todo el proceso que ya vimos de que su metabolismo se empezó a acelerar, aumentó su presión arterial, la respiración se le hizo más rápida, los músculos se tensaron, sus pupilas se dilataron, su amígdala se activó. La amígdala lo único que hizo fue generar o construir el miedo, y eso le empezó a provocar inseguridad, ansiedad y un ataque de pánico. No se murió. Pero todo lo que sucedió dentro de sí, dentro de ella, estaba justificado. ¿Por qué? Porque conforme ella iba sintiendo todo esto, ella se iba imaginando a la abuelita con ese dolor del dedo meñique de la mano izquierda, se iba imaginando todo lo que le iba sucediendo y cómo le sucedió a la abuelita, y por lo tanto también ella lo estaba considerando para ella misma, y por lo tanto ella pensaba que también a ella le iba a suceder esto. ¿Sí te das cuenta hasta dónde puede llegar? Estamos viendo. Hola, la luz, sí, por favor. Gracias, aprovechando aquí que... Muchas gracias, muy amable. Gracias, igualmente. Y entonces ella empezó a asociar todas estas imágenes que le empezaron a llegar a ella por algo que le contaron, algo que ella no vio, pero le empezaron a llegar, y eso le provocó que pasara por todos estos pasos que acabamos de ver hasta que llegara al ataque de pánico. ¿A ti te han dado ataques de pánico? Y los ataques de pánico no surgen porque en alguna ocasión una persona me decía, es que de repente me llegó el ataque de pánico, es que yo estaba bien y de repente surgió el ataque de pánico y ya no supe ni qué hacer. Sí, lo que pasa es de que no somos conscientes, no nos damos cuenta de todo este proceso que se va generando y de todos estos pasos que se van generando dentro de nosotros, porque ya lo que estamos viendo es el miedo en exceso, es decir, el pánico. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo internamente. No nos damos cuenta de todos estos pasos, a pesar de que sí se manifiestan. Por ejemplo, la respiración. Bueno, si estuviéramos conscientes y nos pusiéramos atención a nosotros mismos, nos daríamos cuenta que nuestra respiración empieza a ser mucho más rápida. A lo mejor las pupilas no nos damos cuenta que se dilatan, a lo mejor no nos damos cuenta que la presión arterial está subiendo, a lo mejor nos sentimos medio mareados, pero lo achacamos a otra cosa. No nos damos cuenta que nuestro metabolismo se está activando, en fin, una serie de cosas. Pero como pasa tan rápido y pasa dentro de nosotros, no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta cuando surge el miedo, y si este es en exceso, entonces es cuando se provoca precisamente esta ansiedad, y después viene el pánico, este ataque de pánico que llegamos a tener cada uno de nosotros. Y entonces, ella hizo todo este recorrido hasta llegar al ataque de pánico. Y no se murió. Entonces es cuando dices, ¿estaba justificado? Claro, o sea, estaba justificado porque al final de cuentas nosotros también actuamos por asociación. Entonces, si alguien a mí me dijo que fulanito se murió de tal, pues yo lo voy a asociar a eso, y entonces cuando a mí me dé... Yo te platicaba aquí muchas veces, con todo respeto para mi abuelita materna, que si tú osabas estornudar enfrente de ella, no se enojaba, porque al final de cuentas un estornudo surge. No lo puedes evitar, ese llega de repente, ¿no? Y lo más que puedes hacer pues, es voltear, taparte, en fin, lo que sea, ¿no?
Entonces, cuando tú estornudabas, muy serenamente, mi abuelita, que además siempre estaba muy propia, muy peinadita, con su chongo, muy bien vestida, eso sí, siempre muy bien vestida, su abrigo, porque hiciera frío, hiciera calor, siempre estaba con su abrigo y todo, volteaba, te veía y te decía, de eso se murió fulanita de tal. Entonces, imagínate si tú agarras para ti eso, te quedas con eso. Y entonces, cada vez que estornudes, va a venir la imagen de tu abuelita o de mi abuelita, va a llegar, contigo va a llegar la imagen de mi abuelita, ¿eh? Conmigo ya no llega, a lo mejor contigo sí llega. Entonces va a llegar la imagen de quien te dijo eso y por lo tanto entonces vas a generar dentro de ti hasta llegar al ataque de pánico. Y cuando llegas al ataque de pánico, lo más seguro es de que empieces a manifestar molestia. ¿Por qué? Porque ya alguien te dijo que de eso se murió fulanita de tal. ¿Te ha pasado? Yo creo que a los que son más o menos de mi rodada sí les ha pasado, ¿no? Hoy los abuelitos ya somos otro rollo, ¿eh? Ya no nos dedicamos a eso. Afortunadamente yo no me clavé con esa parte de mi abuelita. Y yo nunca dejé, porque yo decía, ay, mi abuelita, qué onda y todo, y siempre está diciendo y todo, y qué onda, ¿no? Pero yo nunca me enganché con esa parte, y bueno, afortunadamente esto, yo creo que ya sabía que me iba a dedicar a esto, y ya, mejor ahí lo dejé. ¿Le tienes miedo a tus miedos o al que grita más fuerte de ti, dentro de ti? ¿Le tienes miedo a tus miedos o al que grita más fuerte dentro de ti? Saludo a todos los que nos están viendo. Norma Constanza, Rod, gracias por estar aquí. Saludos, Carlos Guerrero, saludos, un abrazo. Gracias también por estar aquí. Marta Calderón, tengo miedo ante los peligros que existen por mi familia, mis amigos, cuando sucede algo excepcional que pueda afectarlos. Sí, y ahí pueden ser miedos reales, ¿no? Ana Laura, la inseguridad, gracias Ana Laura. Lilia, miedo a morir durante la cirugía hace poco. Pues sí, aunque nos lo estamos imaginando, al final de cuentas también puede ser un peligro real, porque una cirugía es una cirugía, ¿no? Yo por eso cuando me he sometido a cirugías, yo le digo al doctor, ¿sabes qué? A mí duérmeme completo. O sea, yo no quiero estar que de la mitad para abajo. No, a mí duerme completo, y ya cuando despierto completo también todo, ¿no? Y si ya no despierto, pues ya no desperté completo, pero de plano, sí, es real esta parte. También, Lilia, muchas gracias. Ivoncita dice, coach, ¿cómo vencer el miedo a cambiar de país, a separarme de mis padres, a dejar todo lo conocido, a mi zona de confort por algo desconocido? Tú lo acabas de decir, Ivonne, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que soltar, tienes que aprender a soltar. Date cuenta cómo vas por la vida. Es más, date cuenta en este momento cómo estás, físicamente cómo estás. Estás sentada, estás parada, cómo están tus piernas, por ejemplo, tus pies. ¿Están entrecruzados? ¿Cómo tienes los brazos? ¿Estás cruzado? ¿Cómo tienes los puños? ¿Estás así, con las manos cerradas? Y si no estás así, obsérvate. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos las piernas cruzadas, los brazos cruzados, cuando tenemos los puños así, es señal de que no queremos soltar. Y si tú, Ivonne, ya te estás dando cuenta de esto precisamente, que no has podido soltar o no has querido soltar, lo que tienes que hacer es aprender a soltar. Ahora tú me dirás, ¿cómo aprendo a soltar? No te pierdas próximamente este tema, Ivonne, porque es un tema muy interesante de aprender a soltar, y desde mi punto de vista vale mucho la pena que nos echemos un clavado para aprender precisamente a cómo debemos de soltar. Al principio te va a costar trabajo, pero ¿qué tal si empiezas y, por ejemplo, dices, a separarme de mis padres? Por aquí nos pusiste, ¿no? A cambiar, el miedo a cambiar de país. Yo no cambié de país, pero sí cambié de ciudad. ¿Que había miedo? Sí había miedo, pero al final de cuentas es la decisión que tú tienes, la seguridad que tienes dentro de ti, Ivonne. ¿Para qué? Para decir, voy, y lo voy, ¿por qué? Porque voy para mi mejoramiento personal, voy porque quiero estar mejor, voy porque quiero otro ambiente ya para mí, voy porque deseo conocer cosas nuevas, personas nuevas, voy porque deseo estar en un ambiente diferente. A mis padres, bueno, pues a mis padres, al final de cuentas, si yo no los suelto, algún día ellos nos van a soltar, Ivonne. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando ellos te suelten, ya sea porque te sueltan realmente o porque se van?
porque hacen su transición. Y entonces en ese momento vas a decir, bueno, ¿y ahora qué? Y tú vas a estar así. ¿Qué pasa si de repente te vas unas vacaciones largas y dejas a tus padres? Y poco a poco te vas separando de ellos. ¿Qué pasa si tienes otra casa y de repente te vas a otra casa y no quieres estar ahí más que tú sola, tú y tu vida nada más? Y entonces hay que empezar a aprender a soltar. Es un excelente tema y sí, pronto lo vamos a comentar también aquí. Gracias, Ivonne. Después, si gustas, con mucho gusto podemos establecer contacto y platicamos con más calma. Pero la respuesta la tienes tú. Hablaste de tu zona de confort. Ahí está la respuesta. Ve en dónde está tu zona de confort. ¿Cuáles son las ventajas que tienes de estar con tus padres? ¿Cuáles son las ventajas que tienes de estar en el país en el que estás o en la ciudad en la que estás? ¿Cuáles ventajas tienes? ¿Quisieras estar mejor? Pues simplemente sal de tu zona de confort, que te vas a enfrentar a situaciones nuevas, a situaciones que va a llegar un momento que digas, hijo, ¿para qué me cambié? Hijo, ¿para qué hice esto? Sí, yo lo llegué a pensar. Sin embargo, siempre hay un bien mayor que dije, no, aquí hay un bien mayor, y ese bien mayor es simple y sencillamente estar bien, vivir bien, y por lo tanto, pues aquí estoy. Hoy, al paso de los meses, al paso ya de un año que tiene que yo ya me cambié, créemelo que no me arrepiento, pero en absoluto. Aide Rueda, Aide, un abrazo, gracias también por estar aquí. Aide, un abrazo y un beso. Chela García Salazar, no te preocupes, Chela, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a todos que nos están escribiendo, muchas gracias. Carmen Espinosa también nos está viendo, Pepe Navarro, saludos igualmente también. Anabel Pérez, mi amor, gracias por estar aquí también. ¿Cómo respondes tú al miedo? Mira, normalmente respondemos huyendo, estando a la defensa, paralizándonos o en sumisión. Actuamos sumisamente. Y aquí, Ivonne, parte de lo que tú decías para todos, pero a lo mejor aquí puedes sacar también alguna conclusión, Ivonne. ¿Cómo afrontas tú tus miedos? ¿Los afrontas huyendo? De que me quiero cambiar, no, mejor ya no, yo pienso en otras cosas y todo. A la defensiva, en donde estás actuando, y no, pues aquí estoy bien, y aquí estoy en mi zona de confort, aquí ya nadie me mueve, tengo la vida ya hecha, ya lo que tú quieras. Paralizándote, en donde vas a dar el primer paso, y de repente dices no, y vas para atrás. O la otra, en sumisión, sí, ya hagan de mí lo que quieran, y aquí me quedo. Ni siquiera voy a volver a pensar siquiera en eso. ¿Y por qué respondemos así? Porque a los miedos, y esta es una realidad, a los miedos los vemos como unos monstruos. Esa es la realidad. Y más al miedo que grita más fuerte dentro de nosotros. ¿De qué tamaño son tus monstruos? Dale cuerpo y forma a tu monstruo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué cuerpo tiene ese monstruo? Ese que está gritando más fuerte dentro de ti, ¿qué cuerpo tiene? ¿Qué forma tiene? Los monstruos normalmente te limitan, te devoran, te amenazan y te están amenazando constantemente y están abriendo sus fauces, ¿para qué? Para devorarte en ese momento. Yo no sé si ustedes han ido allá a Disneylandia, en Disney hay una atracción que es del Parque Jurásico. No recuerdo si en Disney o en los Universal Studios. Tú me dirás, pero en alguno de esos dos. Hay una atracción que es del Parque Jurásico, y esa atracción es que te suben en un carrito y empiezas a andar ahí por toda la selva y todo. Tú viste esa película de Parque Jurásico, ¿no? Entonces, y te empiezan a salir todos los animales y, en fin, todo lo que vimos en la película, y padrísimo, y con una musiquita y todo. De repente el carrito empieza, sin que te des cuenta, empieza a subir y a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Por ahí se asoma parte del paisaje y tú dices, Chihuahua, ¿en qué momento subí? Ya estás hasta arriba. Pero llega un momento en que vas subiendo, entras a como a una caverna, vas subiendo, 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 y tú ya estás viendo a dónde vas a llegar. Y
pues inmediatamente te imaginas que al llegar hasta arriba, pues vas a caer en caída libre, ¿no? Porque es parte de las atracciones que tiene ahí. ¿Para qué? Para que grites, para lo que seas, ¿no? Ok, entonces vas subiendo, y subiendo, porque además la subida es mucho más lenta, el carrito va mucho más lento y todo, y todavía hasta te vas riendo y empieza a surgir el miedo dentro de ti, porque sabes que vas a llegar ahí y no sabes qué hay para abajo, no sabes qué tan empinada va a estar la bajada, no sabes si está chiquita o está larga, si vas a dar vuelta, no sabes nada. Por lo tanto, esa incertidumbre pues te causa miedo y entonces el carrito va más lento, va subiendo. Y ya que está a punto de llegar al final, ya para caer, está a punto de llegar y ya que empieza a asomarse para caer, de repente te sale una cabeza de dinosaurio enorme enfrente de ti, en donde abre, pues, ¿cómo se le llama? Sus fauces, su hocico, yo no sé cómo se le llame. Bueno, lo abre, que tú lo ves y dices, me va a comer, ¿no? Y en el momento en que se acerca a ti, el carrito cae. Y obviamente el de acá se esconde. Haz de cuenta que así son nuestros miedos. Sobre todo esos miedos imaginarios. En donde no pasa nada y yo tengo el control y no hay bronca y yo sé cómo manejar la situación y todo. Y estamos así y de repente surge ese monstruo enfrente de nosotros, abre su hocico, sus fauces, lo que sea, las abre y entonces en ese momento es cuando surge todo lo que vimos ya internamente del proceso de cómo se genera el miedo y entonces viene nuestra caída. Y nuestra caída es ese ataque de pánico, de ansiedad que tenemos cada uno por esos miedos que nosotros no hemos podido trabajar en nuestra vida. Mira, hay muchos miedos, hay muchos monstruos que estamos teniendo. Algunos que te voy a decir rápidamente y que yo me he dado cuenta que es a lo que tenemos miedo. Miedo a la crítica, miedo a la muerte. Ese es un miedo que surge en muchas personas, ¿eh? Miedo al ridículo, ¿a poco no? Miedo a, ¿qué crees? A ser feliz. Miedo a hablar en público, aunque no lo creas, a hablar en público también. Miedo tenía un amigo, hago un paréntesis a miedo a hablar en público, un amigo que cuando le decíamos en el trabajo, oye, tú vas a tener tal día, tienes que exponer este tema, ¿no? Ante un grupo ahí. Bueno, una noche antes no dormía, y no solo no dormía, le daba diarrea. Entonces el día de la presentación llegaba así todo pálido, ¿y qué pasó? Es que no pude dormir, pero eso sí lo traigo bien aprendido, pero yo no sé si vaya a poder por el miedo a hablar en público. Bueno, otro miedo, a enfermarse, es natural. Miedo a equivocarnos, miedo a la vejez, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Y tú puedes tener muchísimos más. Vamos a ver 3 rápidamente para tener una idea de estos miedos. Miedo al cambio. ¿Cuáles son los monstruos del miedo al cambio? El miedo a lo desconocido. Ivonne, estoy tomando tu ejemplo, pero viene a cuento por esto, miedo al cambio. Entonces, temor a lo desconocido. Viene un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de estatus en donde ya no voy a estar con mis papás, un cambio de trabajo, un cambio de lo que tú quieras. Y entonces me voy a enfrentar a algo que es desconocido para mí, que no he vivido, no he experimentado, por lo tanto surge el miedo porque no tengo experiencia en eso. Entonces, ese es uno de los monstruos del miedo al cambio. Otro de los monstruos es miedo a equivocarnos. Es que si me cambio y me equivoco, ¿qué tal si a la mera hora no me gusta? ¿Qué tal si a la mera hora no es como yo pensé? ¿Qué tal si a la mera hora no aguanto el calor? ¿Qué tal si a la mera hora no aguanto el frío? ¿Qué tal si a la mera hora no me gusta ya estar ahí? Miedo a equivocarnos. Ese es el segundo monstruo. El tercero, miedo a no dominar lo nuevo, o sea, una inseguridad total en nosotros. Miedo a no dominar todo lo nuevo que vaya surgiendo dentro de nosotros. Obviamente, cuando hay un cambio, pues vienen muchas cosas nuevas. Entonces surge un miedo a no dominar todo eso nuevo que está llegando a nuestra vida. Ahí te estoy diciendo 3 monstruos que tiene el miedo al cambio. Vamos a ver otro miedo, el miedo al éxito. ¿Tú tienes miedo a tu éxito? ¿Cuáles son los 3 monstruos del miedo al éxito? El primero, creer que no me lo merezco. Miedo al éxito,
El primer monstruo, no, yo no me lo merezco. No, es que esto no es para mí. Es que esto sobrepasa mis expectativas. Es que esto es muy grande para mí. Miedo a no merecerlo. Segundo monstruo. Miedo a que si lo logro, después no se va a mantener. Alcanzo el éxito, ¿y si después no se mantiene? O sea, como si llegáramos y ahí nos quedáramos. Como que ya no va a haber cambio, como si logramos el éxito y ya no va a haber cambio, ahí me quedo. Cuando la vida es un cambio constante, es un movimiento constante. Ese es el segundo monstruo. El tercero, por la responsabilidad que conlleva el éxito. El éxito conlleva una responsabilidad. Por lo tanto, si el éxito conlleva una responsabilidad, pues surge un miedo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y a lo mejor yo no quiero asumir la responsabilidad de alcanzar ese éxito, entonces mejor no lo alcanzo. Aquí estoy bien, estoy en mi zona de confort. El éxito, ¿para qué? ¿Me lo voy a llevar cuando me muera? No, ¿verdad? Entonces, pues que aquí se quede. ¿Para qué le hago yo más? No, mejor aquí me quedo. Esos son los tres monstruos del miedo al éxito. Y ahora te va un miedo que yo considero que es fundamental dentro de nosotros. Miedo a ser feliz. ¿Tú tienes miedo a ser feliz? ¿Cuál es el primer monstruo del miedo a ser feliz? Estar incómodos ante las situaciones que nos producen felicidad. Date cuenta cómo, por ejemplo, un viaje. Si a ti te gustan los viajes y cada vez que tienes la oportunidad de hacer un viaje, no voy a la mera hora, no voy, mejor otro día, ya vendrán tiempos mejores. Oye, pero te va a producir placer, te va a producir descanso, te va a producir relax, vas a estar mejor, te vas a olvidar unos días de, pero ahorita no, ya después vamos a ver con calma y todo eso. Entonces, hay una incomodidad interna de enfrentarse a situaciones que yo sé que me van a producir felicidad, que yo sé que me van a producir bienestar. Pero esa incomodidad es más fuerte y la dejo dominar por mi miedo. Segundo monstruo del miedo a ser feliz. Creer que después de la felicidad viene la tragedia. Y si después de esto, porque no hay, aquí siempre hay una frase que dice, no hay mal que dure 100 años. Y hay muchos que dicen, no hay bien que dure 100 años. Entonces, como no hay bien, no hay felicidad que dure 100 años, entonces quiere decir que antes de los 100 años va a venir una tragedia. Ahorita soy feliz y después, no, mejor me mantengo así, mira, así, ni soy feliz ni hay tragedia. O sea, como si nos mantuviéramos y no fuera a pasar absolutamente nada. Como si por el hecho de estar aquí, de no ser feliz, implicaría que no voy a ser infeliz. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, yo tengo miedo a ser feliz. ¿Por qué? Porque si después viene algo malo para mí, la vida me va a castigar por ser feliz y entonces me va a mandar una tragedia. Y yo decía, ¿para qué? Prefiero no ser feliz, mejor así me quedo. ¿Sí te das cuenta? Tercer monstruo del miedo a ser feliz, la culpa. Las personas sienten culpa porque si son felices, se sienten malas personas. No me río porque ¿qué van a pensar de mí? Van a creer que no, aquí nadie se ríe, entonces no, mejor yo no me río. No, mejor voy a cambiar y no voy a decir que soy feliz y que me siento muy bien porque pues no, aquí no. Entonces no vayan a decir las demás personas que yo soy mala persona. Entonces mejor así me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ser el prietito en el arroz dentro de todos los que son infelices y entonces yo voy a ser feliz y van a decir que estoy loco, van a decir que qué me pasó, que si me tiraron de la cuna desde chiquito, que entonces no, mejor me mantengo así. Esos son los tres monstruos del miedo a ser feliz. Y así de cada uno, de ese miedo que te grita más fuerte el día de hoy, saca al menos cuáles son los tres monstruos que te están acechando. De ese miedo que te está gritando más fuerte en este momento, ¿cuáles son esos tres monstruos que tienes en tu vida? Para que puedas, en primer lugar, identificarlos, en segundo lugar, aceptarlos y en tercer lugar, poner manos a la obra para trabajarlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, te voy a pedir que en este momento te concentres en lo que vamos a hacer. Va a ser un ejercicio de programación neurolingüística. Te voy a pedir que estés tranquilo, tranquila, en un lugar en donde estés sin mucho ruido, en donde tú te puedas concentrar. Si tienes la televisión prendida, apágala. No esta, la transmisión esa la seguimos viendo, por supuesto. Pero si tienes algún otro distractor, déjalo y concéntrate en ti. Es un ejercicio que te va a durar máximo 5 minutos y vamos a trabajar
con alguno de tus miedos. Si tú quieres trabajar ese miedo que esté en este momento, está gritando más fuerte dentro de ti, es un ejercicio que te va a servir mucho. Puedes trabajar cualquier miedo, tú escoge tu miedo. Entonces te voy a pedir que te pongas derecho, derecha, en la silla, en el sillón, en donde estés. Tomes una respiración mediana y al tomar la respiración, cierras tus ojos. Cierras tus ojos, exhalas, toma una segunda respiración, exhala, una tercera respiración, exhala, y ahora te voy a pedir que traigas enfrente de ti la imagen de ese miedo que en este momento te está acechando. La imagen enfrente de ti, como si estuviera en una pantalla enfrente de ti, de ese miedo que te está acechando en este momento, de ese miedo que el día de hoy grita más fuerte dentro de ti. Ahí tienes esa imagen y ahí lo estás viendo. Ahora te voy a pedir que esa imagen que tienes enfrente de ti, si está a color esa imagen, pásala a blanco y negro. Transfórmala en blanco y negro. Que toda la imagen que tú estés viendo sea única y exclusivamente en blanco y negro. Si dentro de esa imagen que tienes dentro de ti hay volumen, poco a poco vele bajando el volumen y poco a poco la vas a escuchar más y más y más tenuemente, hasta que llegue un momento en donde ya no escuches nada de esa imagen que tienes enfrente de ti. Ahora, esa imagen que está enfrente de ti, redúcela de tamaño. Poco a poco, verlo haciendo más chiquita y más chiquita y más chiquita enfrente de ti. Y tú te vas dando cuenta cómo la imagen se va reduciendo y reduciendo y reduciendo enfrente de ti. Lo más chiquita que se pueda. Si la puedes llegar a que sea exclusivamente un punto, mejor. Si no, hasta donde tú creas que es lo más chiquito que puedes hacerla disminuir. Y ahora, a esa poca imagen que te quedó, o a ese punto que te quedó, aleja esa imagen de ti. Ve cómo se va alejando enfrente de ti, pero se va alejando y alejando y alejando. Y cada vez esa imagen se va haciendo más borrosa y borrosa, derivado de ese alejamiento que va teniendo. Y aléjala lo más posible hasta que sea simple y sencillamente un punto que ya no identifiques nada de esa imagen, o simple y sencillamente que esté tan alejada que simple y sencillamente se vea borrosa toda esa imagen, pero ya está muy, muy lejos dentro de ti. Y ya que hiciste esto, ahora toma una respiración, exhala, una segunda respiración, exhala, una tercera respiración, exhala, y ahora poco a poco, y cada quien a su propio ritmo, regresa a este lugar sabiendo que estás en un lugar con completa seguridad porque estás sentada o sentado, tienes los pies bien puestos en el piso y eso te brinda seguridad. Y poco a poco vas abriendo tus ojos, cada quien a su propio ritmo, cada quien a su propia dinámica, va abriendo poco a poco sus ojos hasta estar nuevamente aquí, enfrente de nosotros.
¿Qué te pareció el ejercicio? Mira, si es la primera vez que lo haces, a lo mejor hubo cosas que te costaron trabajo hacerlo. Con mucho gusto, si estás interesada o interesado, escríbeme. Aquí a través me puedes dejar un mensaje o a través, si ya tenemos los contactos, me puedes contactar y con mucho gusto te mando el procedimiento para que tú lo realices y que lo empieces a trabajar. Conforme lo empieces a trabajar con tus miedos, te vas a ir acostumbrando a este procedimiento, a este proceso y poco a poco te vas a ir dando cuenta del poder que tiene este ejercicio. ¿Por qué? Porque llega un momento que ese monstruo que teníamos enfrente de nosotros, simple y sencillamente nosotros mismos lo difuminamos, simple y sencillamente nosotros mismos lo alejamos de nosotros, a hacerlo casi inextinguible. Ya no se nota su forma, ya no se nota color, ya no hay voz, ya no hay absolutamente nada. Le fuimos quitando poder a ese monstruo que teníamos enfrente. Entonces, si estás interesado, con mucho gusto, mándamelo. Si sí te sirvió el ejercicio que hicimos en este momento, qué bueno, te felicito. Y tú te das cuenta cómo empezar a trabajar nuestros miedos con estos ejercicios que son muy sencillos y que si es necesario que lo refuerces, vuélvelo a hacer. Son simple y sencillamente cinco pasos los que tiene este procedimiento para que tú lo puedas realizar. Te lo digo rápidamente: es crear la imagen de tu miedo en una pantalla que tienes enfrente de ti. En segundo lugar, ponla en blanco y negro. Esa imagen que tú tienes enfrente de ti, ponla en blanco y negro. En tercer lugar, bájale el volumen. Lo que te esté diciendo ese monstruo que está ahí, no lo merezco, no puedo, no, tú no lo haces, no lo hagas, vele bajando volumen. En cuarto lugar, reduce el tamaño de la imagen que estás viendo enfrente de ti. Y en quinto lugar, aleja esa imagen que está enfrente de ti hasta que sea totalmente borrosa o simple y sencillamente quede en un punto enfrente de ti. Y si lo sigues repitiendo y repitiendo, va a llegar un momento en donde ese miedo va a desaparecer y entonces vas a poder enfrentar la situación sobre una base de poder. Es una forma de empoderarnos. No me gusta mucho la palabra, pero la utilizo porque nos da un fiel reflejo. Nos estamos empoderando ante el miedo, estamos enfrentando al miedo. ¿Te acuerdas del león del que platicamos hace un rato? En una ocasión, en una comunidad de indios Sioux, estaban platicando el gran jefe Pluma Blanca con uno de sus nietos. Y el gran jefe Pluma Blanca le decía a su nieto: mira, la vida es un vaivén. Y es una vida en la que tenemos que estar observándonos. ¿Y cómo es eso, abuelito? Y entonces el gran jefe Pluma Blanca le dice: dentro de nosotros siempre va a haber una pelea. ¿Cómo es eso? Si siempre va a haber una pelea, haz de cuenta que dentro de nosotros hay dos lobos. Hay un lobo que es de color negro. Y ese lobo es un lobo de miedos, es un lobo de inseguridad, es un lobo de dudas, es un lobo de incertidumbres, es un lobo que no te va a permitir avanzar. Y del otro lado hay un lobo que es de color blanco. Ese lobo de color blanco es un lobo de confianza, es un lobo de certidumbre, es un lobo de seguridad, es un lobo que te va a acompañar y te va a permitir avanzar en todo lo que tengas. Y se van a estar siempre peleando uno al otro porque uno va a querer sobresalir del otro y el otro va a querer sobresalir y constantemente se van a estar peleando los dos. El lobo negro, que es el de miedo, siempre va a tratar de minar a la confianza que tiene el lobo blanco. Y en cambio, la confianza que tiene el lobo blanco va a tratar de sobreponerse al miedo que tiene ese lobo negro. Y entonces el nieto le pregunta al gran jefe Pluma Blanca: ¿y cuál de los dos gana en un momento dado? Y entonces el gran jefe Pluma Blanca le dice: va a ganar al que tú alimentes más. Yo te pregunto, ¿a cuál de tus lobos, a cuál de tus monstruos estás alimentando tú el día de hoy?
Y ese al que tú estás alimentando no es el único que está dentro de ti. Tienes otro que se llama confianza, otro que te da seguridad, otro que te da certidumbre, otro que te dice tú puedes, otro que te dice ve por eso. ¿A cuál quieres alimentar más? Y ese sí es un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Qué crees? Que por el día de hoy esto se acabuche. Espero que la plática del día de hoy haya resultado interesante para ti, y no solo interesante, sino que haya servido para que, además de darte cuenta, tengas tú el día de hoy una herramienta adicional sobre la cual puedas empezar a trabajar tus miedos. Este ejercicio que hicimos el día de hoy es un ejercicio que yo repito constantemente. Cuando yo veo que uno de mis monstruos empieza a acechar, inmediatamente empiezo a trabajar. Ha habido ocasiones que es un monstruo muy grande y lo tengo que trabajar 13 hasta 4 o hasta 5 veces hasta que logro dominarlo y logro ahora sí enfrentar a ese miedo que tengo enfrente de mí. Hay otros monstruos a los que en la primera he logrado vencerlos, pero necesito estar alerta, porque yo no quiero llegar a un ataque de pánico. Yo no sé tú qué es lo que quieres en tu vida, por eso vale la pena que te des cuenta a cuál de los dos lobos, a cuál de los dos monstruos estás alimentando tú. Te espero la próxima semana, te voy a avisar la próxima semana si va a ser también a las 7 de la noche o regresamos a nuestro horario habitual de las 8 de la noche. Te espero la próxima semana, en donde vamos a hablar de un tema que se llama practicando la generosidad silenciosa. Practicando la generosidad silenciosa. ¿Cuál será esa generosidad silenciosa? Es lo que vamos a ver aquí el próximo jueves 26 de mayo, a las, bueno, yo te aviso a las 7, 8 de la noche, con toda anticipación te vamos a avisar, y por lo tanto, y mientras tanto, te doy las gracias por haber estado aquí. Valoro y honro mucho no solo tu presencia, sino tu disposición, tus mensajes que, como bien sabes, en un rato más, en el transcurso de la noche, te los voy a contestar, absolutamente todos los voy a contestar. Y si quieres algún dato adicional, si tienes alguna duda, sabes que estoy aquí a tu disposición y a tus órdenes. Y gracias por haber estado el día de hoy aquí en Motivación TV con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Te mando un beso y un abrazo. Te espero la próxima semana. Bye.